¿Sabías que hay una firma en los papeles de divorcio que parece tan inofensiva, tan justa, que los abogados la recomiendan como lo más equitativo para ambas partes? Una firma que suena a protección, a acuerdo civilizado, a futuro tranquilo, pero que en realidad puede robarte no solo lo que tienes ahora, sino también todo lo que tu familia te dejaría después. Me llamo Juan Herrera y soy el abogado del pueblo. Y hoy voy a contarte la historia de Patricia, una mujer de 52 años de Valencia que firmó su divorcio pensando que estaba siendo generosa con su ex marido, y que 15 años después descubrió que había perdido para siempre la herencia de sus padres, la casa familiar donde creció, y hasta el derecho a recibir nada de su propia familia. Patricia había estado casada con Miguel durante 25 años, un matrimonio que empezó con amor y terminó en cansancio, pero sin grandes dramas. Cuando decidieron divorciarse, ambos querían hacerlo por las buenas, sin peleas, sin rencores, pensando en sus 2 hijos adolescentes. «Queremos que esto sea civilizado», le dijeron a la abogada que les llevaba el divorcio. «No queremos pelearnos por dinero ni por bienes, solo queremos separarnos en paz». La abogada les sonrió con aprobación. «Perfecto, esa es la actitud correcta. Vamos a redactar un convenio regulador que sea justo para los dos». Patricia confiaba completamente en aquella abogada. Llevaba años trabajando para la familia, había redactado los testamentos de los padres de Patricia, conocía perfectamente el patrimonio familiar. Si ella decía que algo era justo, era porque lo era. «Patricia», le explicó la abogada durante una de las reuniones, «Miguel va a renunciar a la mitad de la casa donde vivís, que técnicamente le corresponde por ser bien ganancial. A cambio, tú vas a renunciar a cualquier reclamación futura sobre bienes que puedan surgir de su lado de la familia. Es un intercambio equitativo». Patricia asintió. Le parecía lógico. Miguel se quedaba sin nada de la casa. Ella se quedaba sin nada de lo que pudiera heredar la familia de Miguel en el futuro. Equilibrado. ¿Y mis padres? ¿Eso afecta a lo que pueda heredar de mis padres? La abogada la tranquilizó con una sonrisa. «No, mujer, por supuesto que no. Esto solo afecta a los bienes gananciales del matrimonio y a las expectativas hereditarias cruzadas entre vuestras familias. Tu herencia familiar queda completamente protegida». Patricia firmó. En el papel aparecía una cláusula que decía: «Ambos cónyuges renuncian mutuamente a cualquier derecho presente o futuro sobre bienes de origen familiar del otro cónyuge, así como a expectativas hereditarias derivadas del vínculo matrimonial». Sonaba técnico, sonaba justo, sonaba protector. Durante 15 años Patricia vivió tranquila en su casa, vio crecer a sus hijos, rehizo su vida con una nueva pareja y mantuvo una relación cordial con Miguel. Todo parecía haber salido perfecto. El divorcio civilizado había funcionado, hasta que sus padres murieron en un accidente de tráfico. Patricia estaba destrozada por la pérdida, pero cuando llegó el momento de leer el testamento, recibió un golpe que casi la mata. Según el notario, ella había renunciado a su herencia familiar en el momento del divorcio. «Eso es imposible», le dijo Patricia al notario temblando. «Yo solo renuncié a los bienes de la familia de mi exmarido, no a los de mi propia familia». El notario le enseñó una copia de su convenio regulador de divorcio. «Señora, aquí dice claramente que usted renuncia a cualquier derecho presente o futuro sobre bienes de origen familiar. No especifica que sea solo de la familia del excónyuge». Patricia leyó y releyó aquella cláusula. Las palabras empezaron a bailar delante de sus ojos. Bienes de origen familiar del otro cónyuge. Pero ¿por qué decía del otro cónyuge si ella había renunciado a los suyos también? Llamó desesperada a la abogada que había redactado el divorcio, pero ya no ejercía. Llamó al despacho donde había trabajado, pero le dijeron que no podían darle información sobre casos antiguos. Patricia se encontró sola, sin herencia, y sin entender cómo una firma que había hecho para protegerse le había quitado la casa donde nació, los ahorros que sus padres habían juntado durante toda la vida, y hasta las joyas de su abuela. Sus hermanos intentaron ayudarla, pero el testamento de sus padres era claro. La herencia se dividía entre los hijos que no hubieran renunciado previamente a sus derechos hereditarios. Y Patricia, según aquel papel firmado 15 años atrás, había renunciado. La casa familiar, donde Patricia había pasado toda su infancia, donde había llevado a sus hijos cada domingo durante 15 años,
donde tenía todos sus recuerdos. Ahora era de sus hermanos. Ella no tenía derecho a nada. Patricia había descubierto la trampa legal más cruel del derecho de familia, una cláusula de renuncia hereditaria disfrazada de acuerdo equitativo de divorcio. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si esa firma que hiciste en tu divorcio para ser justo te hubiera robado no solo tu presente, sino también tu futuro familiar? ¿Y si en este momento hay una cláusula en tus papeles de divorcio que puede quitarte herencias que ni siquiera sabes que existen? Hoy te explico cómo identificar esta trampa legal que destroza familias enteras durante generaciones, y te voy a revelar el artículo del Código Civil que puede protegerte de perder herencias por culpa de un divorcio mal redactado. Comenta sí si tú también firmaste tu divorcio sin leer completamente todas las cláusulas. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque lo que voy a contarte puede ser la diferencia entre proteger tu patrimonio familiar o perderlo para siempre por una firma que parecía justa. Pero lo que Patricia no sabía es que su pesadilla apenas había comenzado, porque esa cláusula inocente que había firmado 15 años atrás tenía tentáculos que llegaban mucho más lejos de lo que ella podía imaginar. Una semana después del funeral de sus padres, Patricia recibió una llamada que le heló la sangre. Era Miguel, su exmarido, con quien no hablaba desde hacía años. Patricia, siento mucho lo de tus padres, pero tengo que contarte algo importante. ¿Qué quieres, Miguel? Es sobre la herencia. Mi abogado me ha dicho que, técnicamente, yo tengo derechos sobre parte de esa herencia. Patricia se quedó muda. ¿De qué estás hablando? Tú no tienes nada que ver con mis padres. Mira, no es que yo quiera reclamar nada, pero el abogado me explicó que cuando tú firmaste la renuncia a bienes familiares, eso creó una situación legal complicada. Patricia no entendía nada. Miguel, explícame de qué carajo estás hablando. Verás, cuando tú renunciaste a tu herencia familiar, esos bienes no desaparecieron. Tienen que ir a parar a alguien. Y como nosotros estuvimos casados bajo régimen de gananciales durante 25 años, y tus padres nos consideraban familia política, Patricia sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Me estás diciendo que tú puedes heredar de mis padres cuando yo no puedo? No exactamente yo, pero nuestros hijos sí. Y como yo tengo la patria potestad compartida, Patricia cortó la llamada y se puso a llorar como no había llorado ni siquiera en el funeral. Su exmarido no solo no la consolaba en su dolor, sino que le estaba explicando cómo él y sus hijos podrían beneficiarse de una herencia a la que ella había renunciado sin saberlo. Al día siguiente, Patricia estaba en el despacho de un abogado especialista en herencias, intentando entender qué había pasado realmente con aquella firma de hace 15 años. Señora Patricia, lo que le han hecho es una de las jugadas más sucias del derecho de familia, le explicó el abogado después de revisar todos los papeles. Y lo peor es que probablemente fue completamente legal. ¿Cómo puede ser legal robarme mi propia herencia? Mire, cuando usted firmó esa cláusula de renuncia, su abogada redactó un texto deliberadamente ambiguo. Dice bienes de origen familiar del otro cónyuge, pero en el contexto del párrafo completo, se puede interpretar como una renuncia general a derechos hereditarios familiares. El abogado le mostró la cláusula punto por punto. Aquí dice, ambos cónyuges renuncian mutuamente. Esa palabra mutuamente significa que tanto usted como Miguel renunciaron a algo, pero luego dice, bienes de origen familiar del otro cónyuge. ¿Ve la trampa? Patricia negó con la cabeza. Para ella seguía siendo incomprensible. Miguel renunció a los bienes de origen familiar de usted, o sea, a sus derechos sobre la herencia de sus padres, pero usted también renunció a los bienes de origen familiar del otro cónyuge. Es decir, usted renunció a lo suyo pensando que renunciaba a lo de él. Patricia se quedó helada. ¿Quieres decir que mi propia abogada me engañó? No necesariamente. Es posible que ella también se confundiera con la redacción, pero el resultado es el mismo. Usted firmó una renuncia a su propia herencia sin darse cuenta, pero la cosa era aún peor. El abogado siguió explicando. Como sus padres murieron sin modificar el testamento después de su divorcio, y el testamento no especificaba qué pasaría si algún hijo renunciaba a la herencia, se aplica la ley supletoria, y según el Código Civil, cuando un heredero renuncia, sus derechos pueden pasar a sus descendientes. O sea que mis hijos sí pueden heredar. Sí, pero como son menores de edad cuando se hizo el testamento,
y Miguel tiene la patria potestad compartida, él puede actuar en nombre de ellos para reclamar esa herencia. Patricia no podía creer lo que estaba escuchando. Su exmarido, que no había tenido ninguna relación con sus padres en los últimos 15 años, iba a poder gestionar la herencia de sus propios padres en nombre de sus hijos. ¿Y no hay nada que pueda hacer? Legalmente es muy complicado. La renuncia hereditaria es casi siempre irrevocable, pero hay un detalle que podríamos usar. El abogado se quedó pensativo durante unos segundos. ¿Usted recuerda si cuando firmó el divorcio le explicaron claramente que estaba renunciando a su propia herencia familiar? No, para nada. La abogada me dijo que solo renunciaba a los bienes de la familia de Miguel. Eso puede ser clave. Si podemos demostrar que hubo error en el consentimiento, podríamos intentar anular esa cláusula. Pero había algo más que Patricia no sabía, algo que su exmarido y la abogada original habían planeado desde el principio, y que estaba a punto de descubrir de la forma más dolorosa. Una semana después, Patricia recibió una notificación judicial. Miguel había presentado una demanda para reclamar la gestión de la herencia de sus padres en nombre de sus hijos menores. Y lo peor de todo, había contratado a la misma abogada que había redactado el divorcio 15 años atrás. La abogada que había cometido el error en la redacción ahora trabajaba para Miguel para aprovecharse de ese mismo error. Patricia se dio cuenta de que no había sido víctima de un error. Había sido víctima de una estafa legal planificada durante años. Eso que parecía un divorcio justo y civilizado, fue la trampa más cruel que pudo imaginar. Cuando Patricia descubrió que había sido víctima de una estafa legal planificada, algo cambió en ella. Ya no era la mujer ingenua que había firmado papeles confiando en que los profesionales sabían lo que hacían. Ahora era una mujer furiosa que iba a luchar por lo que era suyo. La primera llamada que hizo fue a su hermano Carlos, abogado de profesión aunque especializado en derecho mercantil. Carlos, necesito que me ayudes. Esto no fue un error. Fue una estafa planificada desde el principio. Carlos revisó todos los documentos esa misma noche. Al día siguiente, tenía noticias esperanzadoras. Patricia, hay algo muy raro en toda esta historia, y creo que podemos demostrarlo. ¿Qué has encontrado? Mira, he estado revisando el historial profesional de tu ex abogada. Resulta que ella y el abogado de Miguel han trabajado juntos en varios casos antes y después de tu divorcio. No eran abogados independientes, eran socios encubiertos. Patricia sintió que la rabia le subía por las venas. ¿Me estás diciendo que mi propia abogada trabajaba para Miguel? No exactamente, pero sí te estoy diciendo que había un conflicto de intereses que ella nunca te declaró. Y eso, Patricia, es motivo suficiente para anular todo el convenio regulador. Carlos le explicó paso a paso la estrategia legal que iban a usar. Vamos a atacar el divorcio por 3 flancos simultáneos, usando artículos del Código Civil que la mayoría de abogados no conocen o no saben aplicar correctamente. ¿Qué artículos? Primero, el artículo MUNMUN 259 del Código Civil. Dice que no hay contrato válido cuando hay error en el consentimiento, y tú firmaste creyendo que renunciabas a los bienes de la familia de Miguel, no a los de tu propia familia. Eso es error sustancial. Carlos abrió el Código Civil y le leyó el artículo completo. No hay consentimiento válido si se dio por error sobre la identidad de la cosa objeto del contrato, o sobre aquellas cualidades de la cosa que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. En tu caso, el objeto del contrato era renunciar a bienes ajenos, pero en realidad renunciaste a los propios. ¿Y eso funciona después de 15 años? Funciona porque tú no podías saber que habías cometido un error hasta que murieron tus padres. El artículo 1301 establece que la acción de nulidad por vicios del consentimiento durará 4 años desde que hubiere cesado la violencia, la intimidación o el error. Tu error no cesó hasta que intentaste heredar. Carlos siguió explicando. Segundo artículo clave, el 1258 del Código Civil. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. ¿Eso qué significa en palabras normales? Significa que tu abogada tenía la obligación legal de explicarte todas las consecuencias del contrato. Si no te explicó que podías perder tu herencia familiar,
Violó el principio de buena fe contractual. Pero Carlos tenía algo más importante. Y aquí viene la bomba legal. El artículo 1102 del Código Civil. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. Si podemos demostrar que hubo dolo, y yo creo que podemos anular todo y exigir responsabilidades. ¿Cómo demostramos el dolo? Con las pruebas que ya tenemos. Primero, la relación profesional previa entre ambos abogados, que nunca te fue declarada. Segundo, el hecho de que ahora trabajen juntos en la demanda contra ti. Tercero, la redacción deliberadamente ambigua de la cláusula. Carlos había encontrado algo más. He revisado otros divorcios redactados por la misma abogada en la misma época. En todos los demás casos, la cláusula de renuncia hereditaria estaba redactada de forma clara e inequívoca. Solo en el tuyo usó esa redacción ambigua. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que sabía perfectamente cómo redactar esa cláusula sin errores. El hecho de que en tu caso usara una redacción confusa sugiere intencionalidad. Pero Carlos tenía una estrategia aún más inteligente. Vamos a usar el artículo 256 del Código Civil. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Miguel y su abogada planificaron un contrato que te dejaba en situación de indefensión total, mientras él mantenía todas las opciones abiertas. ¿Cómo empezamos? Primero, presentamos una demanda de nulidad del convenio regulador por error en el consentimiento y dolo. Segundo, presentamos una demanda contra la abogada por responsabilidad civil profesional. Tercero, presentamos una denuncia ante el Colegio de Abogados por conflicto de intereses no declarado. Carlos le mostró jurisprudencia del Tribunal Supremo. Mira, aquí tengo una sentencia de 2019 que anuló un convenio regulador por causas similares. El tribunal dijo que, cuando existe error sobre la naturaleza y consecuencias de las cláusulas firmadas, especialmente en el ámbito del derecho de familia, prevalece la protección del consentimiento informado sobre la seguridad jurídica. ¿Y qué pasa con Miguel mientras tanto? Presentamos medidas cautelares para paralizar su demanda hasta que se resuelva la nulidad del convenio. El artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos permite pedir la suspensión de procedimientos que se basen en contratos cuya validez está siendo impugnada. Carlos cerró el Código Civil con determinación. Patricia, tu caso es sólido porque combina 3 elementos letales: error en el consentimiento, dolo por ocultación y conflicto de intereses profesional. Es muy difícil que un tribunal no vea la injusticia flagrante de tu situación. ¿Cuánto tiempo tardaremos? Entre 8 meses y 1 año. Pero lo importante es que empecemos ya, porque cada día que pasa, Miguel consolida más su posición. Carlos le explicó el último detalle técnico. Hay algo más que va a jugar a nuestro favor. El artículo 1303 del Código Civil dice que, declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato. Si anulamos el convenio, Miguel tendrá que devolverte los derechos que has perdido estos 15 años. Patricia firmó el poder notarial para que Carlos la representara esa misma tarde. Por primera vez en semanas, se sintió esperanzada. ¿Crees que podemos ganar? Patricia, no solo creo que podemos ganar, creo que vamos a ganar de una forma tan contundente que esta historia va a servir de precedente para proteger a otras personas de la misma estafa. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, y cuando entiendes la ley, nadie puede robarte tu herencia con cláusulas confusas. 10 meses después, Patricia estaba de nuevo en un juzgado, pero esta vez no era como víctima, sino como vencedora de una de las batallas legales más complejas del derecho de familia español. La sentencia había sido demoledora para Miguel y su abogada cómplice. El juez había aceptado todos los argumentos de Carlos: error en el consentimiento, dolo por ocultación y conflicto de intereses profesional no declarado. Pero lo más importante es que había establecido un precedente que protegería a miles de personas en el futuro. La sentencia es rotunda, había dicho el juez durante la lectura del fallo. El convenio regulador se redactó de forma deliberadamente confusa
para inducir a error a la demandante sobre las verdaderas consecuencias de su firma. Esto constituye dolo civil y negligencia profesional grave. Por tanto, se declara la nulidad total del convenio regulador de divorcio. Miguel había intentado defenderse alegando que él también había sido engañado por su propia abogada, pero las pruebas eran aplastantes. Los mensajes de WhatsApp entre Miguel y la abogada durante el proceso de divorcio mostraban claramente que ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. En uno de esos mensajes la abogada había escrito: «Tranquilo, la cláusula está redactada de forma que ella no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde para reclamar». La respuesta de Miguel había sido: «Perfecto. Así mis hijos podrán heredar de sus abuelos maternos sin que ella pueda impedirlo». Pero el juez había ido más allá de simplemente anular el convenio. Había establecido que Patricia tenía derecho a recibir una compensación por todos los años en que había estado privada de sus derechos hereditarios. La demandante ha sufrido un daño moral y patrimonial que debe ser reparado, había sentenciado el tribunal. No solo recupera sus derechos hereditarios, sino que tiene derecho a una indemnización por el tiempo en que ha estado privada de ellos. Patricia no solo había recuperado su herencia, había conseguido que Miguel pagara una multa de 50.000 euros por daños y perjuicios y que la abogada fuera inhabilitada por el Colegio de Abogados por 5 años. Pero lo más satisfactorio para Patricia no había sido la indemnización económica. Lo más satisfactorio había sido ver la cara de Miguel cuando el juez le explicó las consecuencias de la sentencia. «Señor Miguel, como el convenio regulador ha sido declarado nulo, se restablece la situación legal anterior. Esto significa que usted debe devolver a su exesposa la mitad de la casa familiar que se quedó mediante el convenio fraudulento». Miguel se había quedado pálido. Durante 15 años había vivido creyendo que había hecho el negocio de su vida. Ahora se daba cuenta de que había perdido todo lo que había intentado ganar, y además tenía que pagar las consecuencias de su estafa. 3 meses después de la sentencia, Patricia estaba en la notaría firmando la escritura que le devolvía todos sus derechos hereditarios y le daba la propiedad completa de la casa donde había vivido durante 15 años. «Señora Patricia», le dijo el notario, «ahora usted es la única heredera de los bienes de sus padres y además recupera la mitad de la casa que perdió en el divorcio. Legalmente, es como si ese convenio regulador nunca hubiera existido». Patricia sonrió. Por primera vez en casi 2 años, sonrió de verdad. Carlos había conseguido algo más que ganar el juicio. Había conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia estableciera una doctrina que protegería a futuras víctimas de estafas similares. La sentencia incluía una frase que se convertiría en jurisprudencia: «Los convenios reguladores de divorcio que contengan cláusulas de renuncia hereditaria deben ser redactados de forma inequívoca, y los abogados tienen la obligación ineludible de explicar a sus clientes todas las consecuencias patrimoniales futuras de dichas cláusulas». Patricia había hecho algo que nunca imaginó que haría. Había creado una asociación llamada Divorcios Transparentes para ayudar a otras personas que hubieran sido víctimas de estafas similares. «Si algo he aprendido», decía Patricia en las charlas que daba por toda España, «es que en el divorcio no basta con ser civilizado, hay que ser inteligente. Y ser inteligente significa entender cada palabra que firmas, porque una coma mal puesta puede costarte la herencia de tu vida». En el primer año de funcionamiento de su asociación, Patricia había ayudado a detectar y anular 12 convenios reguladores fraudulentos. Cada caso que ganaba le daba más energía para seguir luchando. Su relación con sus hijos había cambiado completamente. Al principio, cuando descubrieron que su padre había intentado estafar a su madre, se sintieron traicionados y confundidos. Pero con el tiempo entendieron que Patricia había luchado no solo por ella, sino también por proteger la integridad de la familia. «Mamá», le había dicho su hija mayor, «lo que has hecho no es solo recuperar tu herencia, es enseñarnos que nunca hay que quedarse callado cuando alguien te roba, aunque sea familia». Miguel había intentado reconciliarse con Patricia después de la sentencia, enviándole cartas pidiendo perdón y alegando que todo había sido idea de la abogada. Pero Patricia había aprendido a poner límites muy claros. Miguel le había respondido por escrito: «El perdón no significa olvido, y el olvido no significa volver a confiar. Puedes seguir siendo el padre de nuestros hijos, pero nunca más serás una persona en quien yo confíe».
2 años después de ganar el juicio, Patricia había hecho algo que le cambió la vida. Había estudiado Derecho a los 55 años. Quería entender completamente las leyes que la habían protegido, para poder proteger mejor a otras personas. Nunca es tarde para aprender a defenderte, decía en sus conferencias. Y la mejor defensa es el conocimiento. Patricia se había convertido en la mujer que siempre pudo ser, pero que nunca se había atrevido a ser durante su matrimonio. Una mujer que conocía sus derechos, sabía defenderlos, y ayudaba a otras personas a hacer lo mismo. Su historia se había convertido en un caso de estudio en las facultades de Derecho de toda España. Profesores y estudiantes analizaban su caso como ejemplo perfecto de cómo el sistema legal puede proteger a las víctimas cuando se aplica correctamente. La casa donde ahora vivía no era solo el lugar donde había crecido, era el símbolo de su victoria sobre quienes habían intentado robarle no solo sus bienes, sino también su dignidad. Cada mañana, cuando se despertaba en la habitación donde había dormido de niña, Patricia recordaba las palabras del juez que había cambiado su vida. La justicia llega tarde, pero cuando llega, llega completa. Patricia había recuperado más que su herencia. Había recuperado su fuerza, su inteligencia y su fe en que las leyes están para proteger a quien sabe usarlas. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes cómo defenderte.